Muy buen domingo. Todos quisiéramos buenas noticias de vez en cuando, noticias que abran el corazón a una visión de la vida distinta, positiva, a una esperanza. En realidad nos confrontamos cada día con situaciones difíciles de la vida, desde lo pequeño, a veces incomprensiones, dificultad de las relaciones, falta de sinceridad o de compromiso, sentido de soledad, a veces frente a las cosas más grandes, una salud que no nos acompaña y personal que quisiéramos pueda responder a la salud y no logran responder, y hay siempre una razón que sirve de excusas, y a una justicia que es siempre prometida y nunca se logra, se habla de reforma y se ve que no hay el corazón dispuesto a generar una reforma capaz de devolver justicia, un deseo de paz que se confronta con una guerra en Europa y muchos otros lugares del mundo, o muchas otras guerras silenciosas. Todo esto nos puede generar una dificultad y una sensación de decepción de la vida, pero la palabra del Señor viene en nuestro socorro. Probamos a escucharla en este domingo de la ascensión de Jesús al cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La ascensión al cielo nos confronta con una realidad. Jesús la aclara, la realidad de su vida de Mesías. Se esperaba un Mesías poderoso, un Mesías que esquivara el sufrimiento, nos comparte su sufrimiento. Quisiéramos un Mesías glorioso, un Mesías que se impone y que vence al mal y que destruye el mal. Es el Mesías que debía sufrir y resucitar de entre los muertos, entonces pasar por la experiencia de la muerte, que la vence y la vence pasando a través de ella. Y esto hace que entonces este Mesías nos diga que la muerte es solo un paso. ¿Cuántas veces los niños que frente a él que muere preguntan ¿dónde se ha ido? La respuesta que todos conocemos: se ha ido al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es la imagen de él que es más grande de nosotros, el que está por encima de nosotros. No es el cielo físico, sino el que trasciende la experiencia humana. Ha ido a una vida que es más allá de esta vida material que conocemos y de la cual está más allá nos habla el Señor y nos indica el Señor que es el lugar donde estaremos con Él. La experiencia de la ascensión de Jesús al cielo nos entrega esta visión de una vida más allá que cambia entonces el sentido de todo lo que sucedió aquí. Esta muerte de Jesús, que parecía la derrota, una razón para dejar de creer en Él, con la resurrección y con la ascensión al cielo, nos proyecta algo que va más allá y nos abre una comprensión nueva de la vida. Ustedes son testigos de todo esto. Así dice Jesús
a sus apóstoles. Esta experiencia que han hecho de Él es una experiencia que no es solo para ellos, es una experiencia que tiene que ser transmitida a los demás, una experiencia de la cual ellos se vuelven testigos, los que lo transmiten no porque lo han estudiado, sino porque lo han vivido. Esto los hace testigos de esta experiencia espiritual, de haber caminado con Cristo y de haber entendido que lo que parecen derrotas de la vida en realidad abren a una experiencia de gracia, de bendición, y se vuelven experiencia de salvación. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento aprendemos la resiliencia, a resistir en el bien, porque en los desafíos de la vida aprendemos a elegir el camino que es el mejor, no solo para nosotros, sino para los demás. Aprendemos a elegir los valores, a pesar que todo esto puede parecer difícil, pero de todo esto nos volvemos testigos creíbles. ¿Y por qué? Porque lo han vivido, lo han sufrido. Fácil ser generosos cuando uno tiene dinero, que no siempre es verdad que es fácil, tampoco para él, pero el pobre que es capaz de generosidad se vuelve un testigo de un amor que supera a las personas. El que está con problema de salud y sigue teniendo actitud de paciencia es un testigo de que el amor del Señor le da una fortaleza y que el sufrimiento no tiene la última palabra en su vida. Todo esto nos hace testigos llamados a construir desde lo pequeño algo de distinto. Puede que dejamos que todo esto no cambia nuestra pequeña realidad ni no cambia el mundo, pero sí, en realidad nuestra pequeña realidad se cambia, y a partir de este pequeño cambio se sumarán los cambios de los demás testigos y será un signo de esperanza para un mundo que parece no querer cambiar. Después Jesús los llevó hasta la proximidad de Betania. Dejan el templo y van a Betania. Betania está claro que es el lugar de la amistad, el lugar de las relaciones familiares, el lugar del amor. Betania es todo esto. El discípulo que ha experimentado el encuentro con el Señor, que le cambia la vida, ya no se preocupa del templo, se preocupa de Betania, se preocupa de construir una iglesia que es familia, una iglesia que lo refuerza en relaciones de amor, porque a través de estas relaciones de amor, el Dios de la vida es el Dios que le habla con él. Es a través de este ponerse al servicio, Marta, María y Lázaro en la casa de Betania, la actitud de la que le lleva el perfume y unge a Jesús es la actitud de quien es sincero en su relación con Dios y también con los demás. Betania es todo esto. Estamos llamados a vivir esta vida nueva, esta mirada nueva a la vida desde la casa de Betania, no tanto desde el templo, donde es el lugar de la oración formal, sino desde el lugar del amor, de la entrega verdadera. Betania es donde empieza un camino de resurrección para Lázaro, que muestra que el Señor es capaz de devolver de verdad la vida. Betania es todo esto, y esta fiesta de la Ascensión nos invita también nosotros a vivirla tomando el camino de Betania y a recibir esta bendición del Señor, que bendiciéndolos es llevado al cielo. La primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles pone después unos ángeles que a los apóstoles que se han quedado mirando el cielo, dice llenos de alegría, por cuanto se dan cuenta que este Señor que va no es un Señor que los abandona, sino es un Señor que quedará siempre con ellos, pero los invita a no dejar de mirar a la vida y a sus desafíos, porque este Señor que han visto al subir al cielo volverá, pero no queden mirando el cielo. Vamos por Betania, vamos por esta experiencia de amor, de una vida que empieza a cambiar lo pequeño que vivimos, pero la suma de estos cambios podrá generar un corazón nuevo, nos hará testigos de que la vida se puede vivir de otra manera, que sigue siendo importante y significativa para nuestra humanidad. Buen domingo de la Ascensión del Señor.